Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos muy contentos de estar transmitiendo aquí desde el Templo Fuente de Vida con el pastor Esteban Reyes. Los invitamos en esta mañana a que nos acompañen durante estos próximos minutos para meditar en la palabra de Dios y que canten y escuchen estos cantos que tenemos también para Él. La gloria es de Él. Él merece toda la gloria. Y a pesar de nuestras circunstancias, no olvidemos que nosotros debemos bendecir. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Sale el sol, es un nuevo día. Es tiempo de cantarte, oh Dios. No sé qué pasará, pero al final yo quiero en tu presencia solo adorar. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre es santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Grande en amor, lento para la ira. Grande es tu nombre, bueno es tu corazón. Por todo lo que eres, yo voy a seguir cantando. Hay más de 1000 naciones para adorar. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre es santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre es santo es. Cuando anochece y ya no tengo fuerzas, cuando el final por fin llegó, aún así mi alma cantará tus alabanzas y por la eternidad adoraré. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre es santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre es santo es. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre es santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre es santo es. Su nombre es santo es. Su nombre es santo es. Su nombre es bendito porque es por ese sacrificio de su Hijo Jesucristo que ahora nosotros tenemos acceso al Padre. Esa es la razón por la cual nosotros adoramos a Dios. Luz del mundo, bajaste al oscuro, abriste mis ojos y vi. Por tu hermosura deseo adorarte por toda la eternidad. Por eso te adoro,
ante ti me rindo, ante ti me postro, mi Señor. Por entero bello, por entero digno, todo maravilloso para mí. Dios eterno, sobre todo exaltado, glorioso en el cielo sin fin. Humilde viniste a la tierra que creaste, pobre te hiciste por amor. Por eso te adoro, ante ti me rindo, ante ti me postro, mi Señor. Por entero bello, por entero digno, todo maravilloso para mí. Nunca saben lo que costó, lo que en la cruz por mí sufrió. Nunca sabré lo que costó, lo que en la cruz por mí sufrió. Nunca sabré lo que costó, lo que en la cruz por mí sufrió. Por eso te adoro, ante ti me rindo, ante ti me postro, mi Señor. Por entero bello, por entero digno, todo maravilloso para mí. Por eso te adoro, ante ti me rindo, ante ti me postro, mi Señor. Por entero bello, por entero digno, todo maravilloso para mí. Es con gozo que hoy nos reunimos una vez más para transmitir desde la Iglesia Fuente de Vida. Saludos a todos los miembros de la Iglesia Fuente de Vida y también a los miembros de la Iglesia La Gracia aquí en Ciudad Juárez. Reciban un afectuoso saludo de mi parte, de parte de la Iglesia en general. Entre iglesias pues nos saludamos. Es un gozo después de ya, este es el quinto domingo que no estamos congregados, pero es un gozo poder transmitir por medio de las páginas electrónicas, por medio de YouTube, por medio de Facebook también. Hemos estado recibiendo mensajes de personas que nos ven desde otras partes del mundo, no nomás en nuestro país, y pues damos gracias a Dios por eso. Muy bien, voy a invitarles a que abramos la Escritura en el libro de Hebreos, precisamente en el capítulo 5, versículo 11 al 14. Vamos a estar compartiendo este mensaje y yo quisiera que si tienes una Biblia en casa la busques, convoques a tu familia, tal vez no veas en vivo esta transmisión y la veas después, está bien, pero procura apartar un momento especial para poder estar concentrado en esto. Yo quiero anunciar que esta semana vamos a tener reuniones de oración por Zoom y vamos a estarles ahí poniendo en nuestras redes las claves de acceso y el ID del evento, de la reunión. Entonces, para que la revisen, por favor, igual en WhatsApp, en los grupos de las iglesias, vamos a estar poniendo y publicando estas reuniones, para que por favor te programes, y también para que si no sabes cómo manejar el Zoom, pues puedas ensayar ahí poquito, nos llames, nos preguntes y podemos auxiliarte y ayudarte, decirte cómo
conectarte. Esta semana vamos a llevar a cabo esto y también les animamos a que escuchen nuestros podcasts. Esta semana, a partir de hoy, vamos a retomar el poder estar lanzando nuevos podcasts y también que sería la segunda temporada porque tuvimos que detenernos y también estamos lanzando por ahí un breve pensamiento escrito en nuestra red social. También esa queremos subirla a nuestras redes. Entonces, para que estemos atentos y estar metidos en la palabra y estar constantemente escuchando. Así que les anuncio esto con gozo y vamos a estar más tiempo en la palabra. Yo quiero que hoy leamos Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Y dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Acompáñenme en una breve oración. Señor, tú eres bueno con nosotros siempre, te alabamos, te glorificamos, Señor, y por medio de estas alabanzas, Señor, hemos elevado nuestra voz para cantar y poder expresar nuestro gozo, Señor, y nuestro agradecimiento por quién eres y por lo que has hecho por nosotros. Señor, en esta hora ahora pedimos, Señor, que vengas a nuestros corazones y hables, Señor, a nuestros corazones, a nuestras mentes, transforma nuestras circunstancias, Señor. Que tu palabra venga, Señor, como un rocío, Señor, por la mañana que baña, Señor, los valles secos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que venga tu palabra, Señor, en medio de los sequedales de nuestra vida, Señor, a traer vida. Dios, te damos gracias, te honramos. Abre nuestros oídos espirituales en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El hambre es un tema bíblico. De hecho, el hambre es un tema que todos hemos tenido, hemos sufrido, lo hemos manejado en algún momento. Cuando vas viajando en la carretera, te da hambre y tienes que parar a comprar algo de comer. Cuando vas trabajando y tienes tanto trabajo, te olvidas de la hora de comida y padeces de hambre. El hambre es algo que es natural, es algo que incluso la Biblia lo menciona, es un tema bíblico. El hambre también es una calamidad anunciada por Jesús, por ejemplo, en Mateo 24. Como una de las señales de los últimos tiempos, dice que va a haber hambrunas, y lo vemos en algunos países que están padeciendo por alimento. Investigando me encontré con las siguientes cifras. Por ejemplo, alrededor de 805 millones de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa. En este momento en Venezuela, solamente 3 de cada 10 personas tienen 2 o 3 alimentos al día. En Venezuela, tan solamente en un solo país, por mencionar la hambruna cerca de aquí de Latinoamérica, puedo mencionar que 5 de cada 10 personas buscan alimento en la basura. Y esto es una realidad en este momento en Venezuela. En nuestro país, el 13.5% de la población presenta desnutrición. Asia, por ejemplo, también es el continente con la mayor cantidad de personas en el mundo que padecen hambre. 2/3 del total están padeciendo hambre en este momento. En África, una persona de cada 4 presenta desnutrición. Y la nutrición deficiente es la causa de casi la mitad de la muerte de los niños menores de 5 años en el mundo. 3.1 millones de niños mueren por hambre en el mundo. 1 de cada 6 niños en los países en desarrollo presentan peso inferior al normal. O sea, 100 millones de niños en el mundo
pesan menos de lo que deben por falta de alimentación. 1 de cada 4 niños en el mundo padecen de retraso en el crecimiento. 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases, bueno, ahora están en casa, con hambre en los países en desarrollo. En África hay 23 millones de niños tan solamente. La Biblia, hermanos, entonces también menciona el hambre, aborda el tema de la alimentación. Me encanta porque este pasaje, el autor de Hebreos lo menciona y lo aborda y habla desde una perspectiva espiritual. Habla de diferentes tipos de alimento para diferentes tipos de creyentes o cristianos o de personas. Y habla de 2 en general, dice, justo como los niños tienen sus tiempos para ir cambiando su alimento de líquido a papillas y luego de papillas a sólido. Cuando hablamos de alimento espiritual, el alimento espiritual del que habla este pasaje es la palabra de Dios. Se refiere a la doctrina, se refiere a la enseñanza que viene de los apóstoles, a la enseñanza de Cristo. Se refiere a lo que Dios dictó en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento. Lo dice Pedro cuando le hablaba a los recién convertidos en 1 de Pedro capítulo 2, en el versículo 2, les está hablando, dice, deseen como niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Así que le está hablando a un grupo de creyentes que tiene algún tiempo ya siendo creyentes, ya son personas que tienen años en el evangelio, son personas que se han desarrollado en la vida de la iglesia, son personas que transitaron del judaísmo y están ahora practicando el cristianismo. Y Pedro aborda este tema y empieza a hablarles a ellos y les dicen, ustedes deben desear el alimento. Deben desear la leche pura, así dice, como los recién nacidos. Pero dice, cuando habla de pura, habla de no adulterada, no cambiada. Dice, para que por medio de esa leche crezcáis para salvación. Si tú vas a la tienda en este momento, o tiendas que se especializan en alimento para niños, yo tuve bebés no hace mucho, todavía tengo una bebé de 2 años. Y cuando íbamos por alimento para la bebé, me acuerdo que llegabas a un lugar donde había todo tipo de alimentos y había unos que eran más caros que otros. Y había unas bolsitas, me acuerdo, que vendían ahí súper baratas, mientras que una lata te costaba 300 pesos, una lata de leche en polvo con fórmula para prepararle a la niña. Había otra bolsa que no era una lata, que valía 25 pesos y tú decías, wow, me voy a ahorrar mucho dinero. Y también era para niños y decía ahí, sí, cómprala, que es muy buena para que todos los mexicanos han crecido con ese alimento. Y mi esposa y yo tuvimos la bolsa en la mano y la lata de este lado y veíamos la cantidad de ingredientes, nutrientes y minerales que tenía la lata y nosotros teníamos que discernir y decir qué es lo que más conviene a mi hija. Entonces pensaba yo, si le doy de esta leche, finalmente pues me ahorro dinero y la economía familiar no se ve tan afectada, pero también cómo va a ser el crecimiento de mi hija. Así que teníamos que evaluar nosotros y discernir qué era lo mejor para mi hija. Finalmente eso es lo que iba a traerle una fortaleza en su sistema inmunológico, le iba a traer fortaleza en sus huesos, le iba a ayudar a crecer, a desarrollar su cerebro, etcétera. El Señor nos habla de la misma manera y en este momento nos dice, en medio de nuestra vida, nuestras circunstancias y de tantas voces que se escuchan en el internet, de tantas voces que se oyen en el mundo religioso en este tiempo, tenemos que aprender a escoger y saber y desear la palabra no adulterada y la palabra que nos va a llevar a crecer para salvación. Jesús dijo de sí mismo, yo soy el pan de vida. En Juan capítulo 6, versículo 48, Él está diciendo, yo soy el pan de vida. Y luego le habla a los judíos, ahí le dice, vuestros papás, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Dice, este es el pan que desciende del cielo, para el que coma de él, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre.
Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Jesús se presenta a sí mismo en esta misma analogía como el alimento que necesitamos para nuestra salvación. El pan de vida es la palabra de Dios. Jesús es el verbo de Dios, es la palabra encarnada de Dios. Cuando Jesús decía esto, los judíos lógicamente se confundían y discutían entre ellos porque eran términos espirituales profundos que ellos no alcanzaban a comprender. Pedro en este punto nos anima a desear la leche espiritual como niños recién nacidos. Un recién nacido suelta el grito, no se detiene, llora, un llanto que es un tono muy agudo para el oído humano, así nos diseñó Dios. Un llanto desesperado, y ver cómo se controla, cómo se queda en silencio el bebé al estar tomando leche, al ponerlo en el regazo. Algunos bebés se quedan dormidos mientras toman leche, una vez que se sacian. Toman leche y se quedan dormidos. Pedro está diciendo aquí, la leche es muy buena, mientras no esté adulterada, y como beneficio creceremos para salvación. La leche no es mala, hermanos. Lo que es malo es no pasar de la leche. Y este pasaje nos dice eso. Puede generar desnutrición y atraso del crecimiento. ¿Qué es la desnutrición espiritual? El escritor de Hebreos habla a los creyentes y a nosotros el día de hoy y nos dice: ustedes están estacionados con la leche, no pasan de estar con la mamila, están con el biberón, siguen como niños, debiendo, incluso les dice, ser ya maestros. Tengo que hablarles otra vez de los principios elementales del Evangelio, tengo que ir a las bases otra vez, porque de ahí no pasan, no crecen, no avanzan, no hay madurez. Tengo que preparar una tetera para adultos dientones, es lo que está diciendo. Hay una mamá que estaba preocupada porque a sus 3 años su hijo solo tomaba leche y agua. Fíjense, tenía 3 años y no quería comer otra cosa. Se acostumbró tanto a la leche y al agua. Después de ir con varios pediatras, le dijo el doctor: empiece a tratarlo como una persona, ya no le hable con la vocecita de bebé, ya háblele normal, ya no es un bebé, ya hay que empezarle a dar alimento sólido, aviéntele un pedacito de carne, ya el niño tiene que empezar a mascarle. Le dijo: la naturaleza se va a abrir camino, retírele la leche hasta que empiece a disfrutar del alimento sólido. Pablo a la iglesia de Corinto les dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 2: os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, dice, ni aún ahora podéis. No podía enseñarles profundidad doctrinal, lo que está diciendo el apóstol Pablo. No puedo avanzar de los principios y rudimentos, o sea, lo más elemental del Evangelio, y ahí están estacionados. No podía el apóstol Pablo abundar en términos maduros con los de la iglesia de Corinto, porque eran hermanos inmaduros, que no estaban creciendo, que no iban avanzando. Les dice también en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar ya, por favor, sean maduros, les decía el apóstol Pablo. Aquí en el libro de Hebreos el autor le está diciendo en el versículo 13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es un niño, no avanza. Les dice, ya he pasado tiempo con ustedes. Ya han estado algunos de los discípulos con ustedes directamente enseñándoles. Ya les hemos repetido en múltiples ocasiones los principios doctrinales, el ABC del Evangelio, y aún siguen dando frutos de ignorancia. Siguen niños, siguen todavía con pañalitos, siguen con biberón. Y esto pasa en la vida actual también de aquellos que se dicen creyentes o que son creyentes, pero que solamente están llenos de actividades, de liturgia, de religión, están llenos de formalismos, pero no atinan en la verdad, no buscan las Escrituras, no abundan en escudriñar las Escrituras, no profundizan en la verdad. Entonces son creyentes enanitos, son iglesias enanas, son iglesias infantiles, iglesias inmaduras. Son lugares donde se reúnen solamente a tener actividades y la palabra de Dios no es el centro.
El cristiano que no lee la Biblia pasa lo mismo. El cristiano que no está en una relación con Dios, que no ora, que no expone su corazón a la palabra de Dios, que no expone su mente a que sea transformada por la palabra de verdad, que no se expone a la vida de la iglesia, es alguien que siempre va a ser un creyente bebé. Es un cristiano bebé inmaduro. Y es justo con lo que luchan las personas nuevas que vienen al Evangelio. Es el reto de quien va empezando en la fe. Afirmarse e ir ejercitando el paladar, ir saboreando el alimento cada vez más sólido hasta que dejas de ser un niño. Eso es lo que el apóstol que escribe a Hebreos nos dice. El problema es cuando el creyente quiere seguir siendo un niño y no quiere madurar. Eso le llamo yo una necedad espiritual. Un niño puede seguir con la tetera si los papás no hacen por quitársela. Puede llegar a ser adulto, con los dientes chuecos, con la boca en forma de chupón, con la tetera siempre a un lado. Es difícil quitarle un hábito a un niño. Por ejemplo, cuando a un niño le das el chupón desde bebé, o que aprende a chuparse el dedo, es difícil quitarle ese tipo de hábitos. Llega una edad cuando ya empieza a dar pena que vean a tu hijo que tiene estas prácticas. Y tienes como papá que hacer algo para que dejen de chuparse el dedo o dejen el chupón a un lado. Ya no pueden ir a la primaria con chupón. Ya no pueden chuparse el dedo. Yo recuerdo que yo estaba en la primaria y me acuerdo de una niña. Me acuerdo que ya estábamos como en segundo o tercer año. Y esta niña pedía ir al baño. Pero se iba al baño y siempre traía con ella como una bufanda o una frazadita. Y desde que salía del salón, iba con la bufanda aquí y traía el trapo. Y llegaba hasta el baño, y en el baño duraba un rato ahí parada, chupándose el dedo, porque estaba tan acostumbrada a eso. Lo triste fue cuando unas amigas, o no eran amigas, unas compañeras de ella, se dieron cuenta y se burlaron de ella y lo publicaron y todos sabíamos, es la niña que se chupa el dedo. Y entonces siempre que la veíamos, todo el mundo le veía el dedo y tenía como otro dedito aquí, ya le estaba saliendo una bola ahí de tanto que estaba por años chupándose el dedo. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Hay todo tipo de creyentes. Hay creyentes que desde el inicio quieren salir corriendo, ya no quieren gatear, no quieren aprender a caminar, y son rápidos y dóciles, y que avanzan en la fe y que avanzan en la carrera, como dice el apóstol Pablo. Pero hay otro tipo de creyentes que se vuelven cómodos, que no se preocupan por su crecimiento, que pueden usar pañal toda la vida y ellos son contentos, que pueden ir arrastrando una frazada toda la vida, que pueden estar con biberón toda la vida y no hay interés por crecer, por madurar. No hay un interés por mostrar la obra de Cristo a través de sus vidas. No hay un interés por dar fruto de crecimiento, fruto de madurez. No hay un interés por dar un fruto de reproducción y poder llevar el mensaje del Evangelio. Este pasaje nos habla de cuál es el síntoma de alguien enano en la fe. ¿Sabes cuál es? El versículo 11 nos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, dice, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. La clave en este pasaje: ¿quieres tú ser un enano espiritual? ¿Quieres ser un creyente que no crezca, que esté distorsionado, que siga con prácticas de bebé toda su vida? Entonces no escuches la palabra. Sé tardo para oír la palabra. Dice aquí el primer punto en este pasaje, versículo 11. ¿Saben quién? El síntoma de alguien enano en la fe es alguien que es tardo para oír. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Está diciendo es alguien que es descuidado, que es distraído, que es inconstante. Alguien que no tiene interés en aprender, alguien que no tiene deseos de crecer, alguien que no tiene un apetito espiritual por la palabra. No hay sobriedad. Puede haber pecado en tu vida. Puedes ser dominado por los egoísmos. Puedes estar impedido por tu soberbia. Puedes estar estorbado por tu orgullo. Estas son las cosas que hacen que alguien no oiga. Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué es lo que te está deteniendo a ti para ser diligente, para oír?
¿Con qué te estás embriagando en este momento en tu vida? De tal manera que tus sentidos están distraídos y no estás escuchando la voz de Dios y te alejaste de la lectura de la palabra, te alejaste de tu vida de oración, te alejaste de la vida de la iglesia. Tal vez pecado en tu vida, tal vez pereza. Ahora en la cuarentena es común que un pecado que se ha estado avivando mucho es la pereza. La pereza, y todo el mundo quiere estar en la cama y con un control en la mano solamente viendo televisión. Pero es algo con lo que tenemos que luchar. Este tipo de cosas son las que nos hacen sordos a la voz de Dios y nos descarriamos, nos desviamos de nuestra misión y finalmente volvemos otra vez a la tetera. También dice este pasaje, otra de las características de alguien que es un enano en la fe, es alguien que se relega, es alguien que no entiende. Porque, fíjense, es alguien que por su descuido, cuando vuelve en sí, cuando despierta, se da cuenta que perdió tiempo. Se da cuenta que las circunstancias son otras, se da cuenta que se quedó atrás. Personas que dejan la vida de la iglesia o que usan la iglesia únicamente como un lugar que pueden visitar una vez al mes. Y cuando ya reaccionan y quieren otra vez involucrarse, volver a agarrar el ritmo de la iglesia, se dan cuenta que la iglesia está en otra fase distinta. Se dan cuenta que la iglesia ha madurado, que ha evolucionado, que el alimento es sólido lo que se está dando ahora y ellos se quedan atrasados. Cuando se sienta a la mesa se atraganta. No tiene el gusto por el alimento sólido. Y eso hace que una persona se vaya relegando, que se decepcione, que se sienta inepto, que se aburra incluso, que no haya su lugar en la iglesia o en la palabra y tiene que ir a buscar algún otro comedor donde sirvan leche calientita. Cuando alguien es inconstante, cuando alguien no tiene interés, cuando alguien deja la palabra por un tiempo, cuando alguien deja de estar buscando la presencia de Dios en su vida, lo que provoca es detener la obra de Dios en su vida. Pablo les dice, es difícil de explicar. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo, no puedo explicarlo como debería por su atraso. En pocas palabras, no me van a entender, está diciendo el apóstol Pablo. No puedo darles chiles en nogada, está diciendo el apóstol Pablo, porque ustedes no dejan todavía la papilla de plátano, no saben degustar, no tienen todavía el paladar fino. ¿Cómo te sientes cuando vienes a las Escrituras? ¿Cómo te sientes cuando vas a estudiar un tiempo? ¿Cómo te sientes cuando te metes en oración con el Señor? ¿Cómo te sientes cuando vuelves a la iglesia después de estos tiempos de cuarentena y regresamos, volvemos todos sacados de onda aparentemente, pero venimos con el gozo y venimos con ese apetito de más de la presencia de Dios, de ese apetito de escuchar la palabra de Dios, el apetito de alabarlo, de glorificarlo, ¿o no? ¿Cómo te sientes cuando estás entre otros hermanos? Miren, yo vengo a grabar acá a la iglesia, aquí en Juárez hay un aparente toque de queda, no podemos salir los sábados ni los domingos, todo el mundo debe estar en casa, así que en el traslado puede la policía detenernos y cuestionarnos. Y yo le doy gracias a Dios por los hermanos que están aquí ahora, somos poquitos, que hacen su esfuerzo por venir y apoyar para la transmisión, el equipo técnico y los que están en la alabanza, un hermano también muy querido que está aquí, un maestro. Todo esto, el verlos, a mí me pasa, yo quiero que sea domingo para poder ver a mis hermanos. Yo quiero que sea domingo porque aunque son pocos minutos, esos pocos minutos en que puedo verlos y puedo interactuar con ellos y puedo estar gozándome en la palabra y puedo estar gozándome en la alabanza, hermanos, eso es vida. Y es lo mismo. Yo te pregunto, cuando nosotros estamos en casa y estás abriendo las Escrituras, tú estás en la presencia de Dios, estás indagando, estás sentándote con Dios mismo. Cada vez que como en casa con mis hijas, me siento, y ayer me pasó algo, empecé a platicarles una anécdota de cuando era muy joven. Le empecé a platicar una historia y yo bien emocionado.
Y en eso me fijo y una de mis hijas está totalmente distraída y está jugando con la comida, no sé qué está haciendo. Digo, no me está haciendo caso. Y luego yo sigo platicando mi historia emocionado, mi experiencia, quiero pasarla a mis hijas. Y la otra también está distraída totalmente, no me está escuchando. Y le pregunto, ¿me estás escuchando? Y me dice, mande, estabas hablando, me dice. Y vio a mi esposa está afanada con la bebé dándole de comer y está ahí sirviendo. Y entonces dijo, bueno, nadie me está escuchando. Y les dije, oigan, ya no les voy a platicar de cuando era chavalo. Y luego dice mi hija, me dice, no papá, porque pues nunca vas a terminar, estás muy viejo, me dice. Pero ¿saben algo? Cuando nosotros vamos a la palabra con descuido, o simplemente no vamos a la palabra, Dios está ávido de comunicarnos, de darnos su consejo. Dios está dispuesto de transmitirnos su sabiduría, su inteligencia. Dios está dispuesto a afirmar nuestra fe. Dios está en toda la disposición de sanarnos, de limpiarnos, de transformarnos. Está dispuesto en levantarnos. Pero nosotros mismos tenemos negadas las Escrituras para nuestro propio corazón. Y lo que el Señor demanda de nosotros es que le busquemos de verdad. Y la forma de buscar al Señor y la forma como vamos a crecer, madurar, ser establecidos, que nuestros huesos espirituales, que nuestra estructura espiritual esté bien afirmada y asentada, es escudriñando e indagando la palabra de nuestro Señor. Si no estamos en la palabra, estamos destinados a ser enanos. Estamos destinados a estar desnutridos. Me acuerdo en una ocasión me quebré una pierna, un hueso, y un pastor me fue a visitar. Y me acuerdo que el pastor llegó a la casa, un hermano querido, le mando un saludo, el pastor Muñoz. Me acuerdo que llegó a casa a visitarme. Yo estaba tirado en un sillón ahí en muletas y con cara de dolor. Y este hombre llegó y me acuerdo que me dijo, oye, así que te caíste. Le digo, me caí, me quebré la pierna. Me dijo, oye, ¿sabes algo? Me dice, eso tiene que ver mucho con tu alimentación. El pastor es muy metódico, a él le encanta mucho cuidar su alimentación, hace mucho ejercicio. Y él me dijo, ¿sabes algo? Yo creo que te quebraste la pierna por tu alimentación, dice, porque así lo que tú comes se refleja en la estructura de tu cuerpo. Y me acuerdo que hasta me enojé y yo personalmente dije, este pastor me ve quebrado y todavía viene y me dice que como puras chucherías y puras cochinadas. Resulta ser que después con el tiempo llego a pensar, y eso es una verdad. Alguien dice que tú eres lo que comes. Y si nosotros nos alimentamos adecuadamente, nuestro cuerpo está fortalecido. Ahora con esto de la pandemia se han hecho nuevos descubrimientos del cuerpo humano. Ahora resulta que si tienes vitamina D, que la vitamina C, que el complejo B y no sé qué otros elementos ahí ayudan para que el virus no sea tan fuerte y no se enseñoree de tu cuerpo, ¿verdad? Entonces hablan de ciertas condiciones físicas que una persona debe tener para que no caiga en gravedad bajo el coronavirus. Y hemos visto todo este tipo de cosas ahora. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. Hay un enemigo que está acechando tu alma. Y ese enemigo es Satanás. Dice la Biblia que es el enemigo de nuestras almas. También el pecado está acechando día y noche. Tu corazón está acechando contra ti día y noche. Engañoso, dice la Escritura. Tenemos enemigos suficientes como para nosotros estar descuidados, estar confiando en nuestra propia prudencia. No, tenemos que ir al Señor. Estos enemigos se van a comer el calcio de nuestra alma, se van a comer nuestro sistema circulatorio, van a hacer que nuestro corazón no rinda al máximo. Vamos a estar desgastados y cuando venga la tentación y cuando venga la prueba y cuando venga la batalla, vamos a terminar nosotros muertos en el campo de batalla. Pero si estamos en la palabra, alimentados del Señor, buscándole constantemente, el Señor nos sostiene. También dice la Escritura, ¿quiénes son los que quedan enanos?
espiritualmente, son aquellos que son emocionales. Son aquellos que están sujetos a sus sentimientos. Dice el versículo 13, fíjate cómo dice: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, porque es inmaduro. No está acostumbrado a ahondar en las riquezas del conocimiento de Dios y solo es movido por emociones. Emociones como, mira, voy a ver esta transmisión porque aquí cantan bonito. Voy a ver esta transmisión porque el pastor habla bien. Voy a ver allá, voy a hacer aquello. Voy a ir a esta iglesia o voy a ir a esta otra porque me gusta, porque está cómoda, porque tiene alfombra, porque tiene clima. Porque acá hay luces, porque acá cantan mucho tiempo, porque acá cantan cantos viejitos, porque acá cantan nuevos, porque acá la predicación es de 20 minutos. Una bendición y vámonos a la casa. Acá quiero ir porque acá no piden ofrendas ni diezmo. Acá no se dan cuenta de mi pecado tampoco. Puedo irme a esconder. Allá puedo vender mis productos, ¿no? que vendo. Y la gente está buscando solamente satisfacerse a sí mismo. Son personas que la palabra de justicia no hace efecto en ellos porque están como niños, nomás buscando qué es lo que les gusta. Cuando llevas a tu hijo y vas a un restaurante, en aquellas épocas en que funcionaban los restaurantes, y pensabas en llevar a tu familia, y tus hijas, o en mi caso, mis hijas me decían: papá, ahí no, a ese restaurante no quiero ir a esos tacos, mejor aquellas hamburguesas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Dice, porque ahí no hay jueguitos. No hay jueguitos. Entonces no me importan los jueguitos, yo quiero comer los tacos de aquí, están muy buenos. Dice, no, es que los jueguitos, ellas estaban pensando en los jueguitos porque son niñas. Ellas están pensando en sus emociones, ellas están pensando en lo que les da gusto en el momento, pero no están pensando en su nutrición. No estoy diciendo que los tacos sean lo más nutritivo, pero como padres buscamos que tengan una buena alimentación. Y estamos pensando en eso, y ellas están buscando, no le hace en las hamburguesas, no le hace que sean unas chiquitas ahí, en una cajita con una baratija dentro, pero queremos jugar en los jueguitos. Qué triste que hay cristianos así el día de hoy, que están diciendo, no me importa la palabra, no me importa la alimentación. Llegan a las hamburguesas y bueno, vamos a llevarlas donde están los jueguitos, pero van a comer. ¿Y qué es lo primero que pasa? Las hijas se van y se desaparecen. Llega la hamburguesa, se enfría, vienen, le dan una mordida y regresan a jugar, porque todo su enfoque está en los jueguitos, en la satisfacción momentánea. A las 2 horas están en casa, papá, tengo hambre. Amados hermanos, no estemos como niños, maduremos. No estar acostumbrados a las riquezas del conocimiento de Dios es no tener habilitado nuestro paladar de una forma fina para disfrutar apetitosamente las glorias, las riquezas del conocimiento de Dios, ahondar, escudriñar las Escrituras. No podemos movernos por emociones. Son cristianos motivados por chucherías, por golosinas, que les van a llevar a una inmanente, que no va a poderse evitar, una desnutrición, una anemia espiritual que les va a llevar a una quiebra espiritual, porque son niños, quieren permanecer niños. ¿Se acuerdan? Un ejemplo claro es Jesús predicándole a los 5,000. Un día les predica y les da alimentación en el monte y todos felices y contentos. Al día siguiente vuelven, a lo mejor ya no eran 5,000, llevaron a los vecinos, a los amigos, iban todos. Pero ese día Jesús les dice, ¡hey, qué bueno que vinieron más! Ahora les tengo otra noticia, hoy no hay canastas de pan ni de pescado, hoy vengo a decirles, yo soy el pan de vida. Y entonces todos decepcionados se fueron y lo dejaron, porque así es exactamente la actitud de los que son niños. Buscan lo atractivo, lo emocionante. A mí me gustaba ir de pequeñito a la iglesia, a la escuela dominical, mis padres me llevaban. Y me gustaba porque una hermana llevaba galletas bien buenas. Y cuando a esa maestra le tocaba dar clases, yo decía, yo quiero ir, porque ella siempre lleva galletas bien ricas. Aunque hubiera desayunado, no importaba, yo quería las galletas. A mí no me importaba la historia bíblica. Las galletas era lo importante, porque somos niños. Hay creyentes que todavía están aquí. Yo te pregunto de esa forma, yo les pregunto, ¿qué es lo que te motiva a seguir a Jesús? ¿Qué es lo que realmente te hace ser cristiano? ¿Qué te define como creyente?
tus prácticas religiosas. Solamente decir que eres cristiano, eso no es suficiente. El vestir de un modo, eso no es suficiente. El comportarte de un modo, el guardar las formas ante los hermanos, eso no es suficiente. Decir ser cristiano implica más, el ser cristiano implica verdaderamente tener una relación con Dios, estar compenetrado en su palabra y tener fortaleza espiritual. El escritor de Hebreos en el versículo 14 dice, el alimento sólido es para los adultos. Dice, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Lo que está diciendo es que cuando somos constantes en estar en la palabra, cuando deseamos el alimento, cuando hay apetito de la palabra de justicia, cuando adquirimos conocimiento y lo ponemos por práctica, allí es cuando los sentidos se ejercitan y podemos discernir con claridad. Hay un chef que tiene un programa de televisión, ya no sé si todavía está, pero el chef Ramsay, muy famoso, que visita restaurantes en diferentes partes de Estados Unidos y de Europa también, para tratar de rescatar o resolver problemas en restaurantes en quiebra. Y me llama la atención porque lo primero que hace es llegar a la mesa como un cliente, como un comensal, y lo primero que hace es pedir de 4 a 5 platillos importantes del menú para evaluar el sabor y para ver la calidad de los alimentos. Eso es lo que hace el chef, por ahí empieza. Él no llega hablando con finanzas, ni llega hablando con el personal. Él llega primeramente a probar la calidad de los alimentos. El paladar de un chef es refinado. ¿Por qué? Porque ha probado de todo, porque tiene años de experiencia, porque su gusto ha sido entrenado, porque durante años de estudio, más aparte de práctica, siendo dueño de restaurantes, ha probado todo tipo de alimentos y conoce los sabores. Su paladar es agudo. Los chefs saben que cuando Ramsay, este chef, entra en su comedor probando, es hora de temblar, porque Ramsay es un chef estudiado. Ha estado en muchas partes del mundo, aplicándose en los sabores, distinguiendo los sabores. Sabe discernir entre un plato de buena calidad, con un buen cocimiento, y entre comida congelada de mala calidad, nomás recalentada en el micro. De igual forma, tú y yo como creyentes debemos buscar ser constantes, permanecer, entrenarnos en la palabra, entrenar nuestro oído, entrenar nuestro apetito espiritual y buscar la palabra constantemente, buscar a Jesús. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Él vino y se entregó por nosotros como el alimento para nuestra salvación. Amado amigo y amiga, ¿te sientes inconstante? ¿Sientes que a veces eres un buen creyente y luego de repente dices, no, ya estoy desanimado? A veces dices, ¿sabes qué? Sí, voy a buscar al Señor. Después dices, ¿sabes qué? Le voy a dar la espalda al Señor. Si tú estás jugando, es como un niño. Un niño puede decirte un día, me encanta el tomate. A la siguiente semana decir, aborrezco el tomate. Porque no tiene su gusto entrenado, porque no tiene todavía discernimiento, no puede definir su gusto. Yo te digo el día de hoy, en el nombre del Señor, pídele a Él madurez espiritual y dile, Señor, afírmame, ayúdame a ser constante, ayúdame a no ser emocional, ayúdame a no estar ebrio y distraído con las cosas de este mundo y con mi corazón mismo. Y ayúdame, Señor, a ser diligente, a poner la mirada, como dice el apóstol Pablo, en el autor y el consumador de la fe. Y decirle al Señor, Señor, quiero serte fiel. Aquella persona que es constante, no emocional, no ebrio y diligente, va a ser quien al final no va a ser un enano. Va a ser quien va a crecer, va a estar nutrido y va a discernir y va a tener una vida en victoria sobre sus tendencias pecaminosas. Amado hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, ven a la palabra del Señor. Busca al Señor en su palabra, medítala, escudriñala, memorízala, trabájala, mastícala todos los días, pruébala, come. Aquí está la leche no adulterada. Pero también aquí está el manjar exquisito del cielo, que es Cristo mismo. Yo te invito a que hoy medites en tu vida y digas, Señor, ¿por qué
digo yo que soy creyente, que soy cristiano. Soy verdaderamente un creyente maduro. Soy verdaderamente una bendición para mi esposa, para mi esposo. Soy una bendición para mis hijos. Soy una bendición para la iglesia, para mis vecinos. Soy realmente alguien que muestra y da fruto de arrepentimiento. Da fruto de crecimiento espiritual. Damos fruto de reproducción y compartimos el mensaje del Evangelio. O solamente somos cristianos nominales de nombre. Medita sobre eso. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has provisto tu palabra. Gracias porque enviaste a tu Hijo Cristo, Señor, a morir por nosotros. Y lo diste como el alimento glorioso, Señor. Padre, gracias, Señor, porque por ese alimento glorioso es que nosotros venimos a ti. Señor, y al igual que como le habla el apóstol, Señor, a los hebreos, te pedimos, Señor, que traigas madurez a nuestra vida, que nos permitas escuchar tu palabra. Abre nuestros oídos, quita las cerillas, Señor. Quita lo que esté estorbando, el tapón, Señor, en el oído espiritual de los que me están escuchando, para que tu palabra penetre, Señor, y haga una obra gloriosa. Señor, yo te ruego, Señor, que quites todo aquello que estorba para escuchar tu palabra. Si hay pecado, si hay necesidad de arrepentimiento, Señor, si hay inmoralidad, si hay algo, Señor, que esté estorbando, en el nombre de Jesús, limpia. Quita, Señor, eso en el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego de igual forma, Señor, por aquellos hermanos y hermanas, Señor, que se han visto enanos en su fe, que dicen, yo no he crecido, yo no avanzo, yo no entiendo la palabra. Señor, darles el don, Señor, del entendimiento. Tuya, Señor, de la inteligencia y la sabiduría, provee, Señor. El libro de Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Tú eres fiel en darla, Señor. En el nombre de Jesús, vierte sabiduría sobre tu pueblo. Y permite, Señor, que haya un apetito voraz, Señor, por tu palabra, por conocerte, por compenetrarnos más en quién eres tú, por conocer tus atributos, por reconocer, Señor, tu obra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que nos afirmes, que nos confirmes, que nos hagas crecer, Señor, aún en medio de estas crisis difíciles que estamos viviendo en todo el mundo. Señor, permítenos crecer para tu gloria y brillar para tu gloria. Señor, yo te ruego por fortaleza por tu iglesia, Señor. En este tiempo en que el ocio nos acecha, yo te pido, Señor, que nos afirmes. Te pido, Señor, que nos ayudes a avanzar, Señor, con miras de crecer y parecernos cada vez más a Cristo. Padre, si alguien que me está viendo el día de hoy está triste, está con ansiedad, está angustiado, Señor, en el nombre precioso de Jesús, yo te ruego, fortalécele, levántale, Señor. Yo te ruego, Señor, que traigas consistencia espiritual en cada uno de mis hermanos que me escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo domingo en esta transmisión de Fuente de Vida.